Marcela Trejos. Moviendo redes. Hola, yo soy Marcela Trejos, trabajo para el Deportivo Saprissa y a mí lo que más me inspira es tocar vidas. Cómo uno puede tocar vidas en un equipo de fútbol sin ser jugador, es como complicado. Y les voy a contar una anécdota muy sentida. Hace 3 meses nos llega una llamada de Canal 7 y nos dice que hay una chica que tiene 12 años y que tiene no una, sino 2 enfermedades mortales. Muy morada, su sueño era conocer al monstruo y ese día le habían adelantado su fiesta de cumpleaños porque se había puesto muy mal. Entonces el monstruo lo habita un chico que trabaja con nosotros en mantenimiento y ese día no podía ir. Volvimos a ver por todo lado y tuve una persona de mi equipo que levantó la mano y dijo, yo voy. Ese día él llegó a la fiesta de cumpleaños de la chiquita y ella se murió a las 5 de la tarde, habiendo conocido al monstruo. Y eso para mí es tocar vidas. Entonces, más que una carrera, ¿verdad? Uno tiene que escoger qué trabajos inspiran, a dónde se proyectan ustedes como estudiantes a futuro, a dónde realmente se visualizan, más que en un trabajo, en una carrera, en una profesión, qué es lo que los motiva, ¿verdad? Esta charla se trata acerca de moviendo redes, Saprissa, el mundo digital y la pasión por el fútbol. Si ustedes ven estas 2 imágenes, no sé quién reconoce al señor de la izquierda. Creo que nadie. ¿El de la derecha? Tal vez si les digo Uy, se fue. Tal vez si les digo el nombre. Creo que ocupo... Vamos a ver. Algo pasó aquí con la... Ya. Tal vez si les digo el nombre. Este señor es Sir Tim Berners-Lee y el otro es Cristiano Ronaldo. ¡Qué tirada! Y este señor Sir Tim Berners-Lee es el que inventó el Internet. Y hoy estamos aquí todos sentados sin entender cómo alguna vez vivimos sin Internet. Y nadie habla de él, ¿verdad? Eso es un poco lo que significa estar en el mundo del fútbol. Somebody's going to be a hero, somebody's going to be a villain. The seemingly impossible has happened. Costa Rica in the quarterfinals. ¿Quién no se acuerda de este momento? ¿Quién no lo vivió? Yo creo que aún las personas que no siguen el fútbol vivieron esto y lo sintieron como nadie. Y resulta que la mitad de todos estos fiebres son morados. Duela al que le duele. Siempre voy al estadio. Ahí pasan cosas increíbles. La gente grita, ríe y llora. A veces se sale feliz, a veces se sale triste, a veces enojado. Hemos levantado la copa, hemos dado la vuelta, hemos recibido a todos y les hemos ganado a todos. Y cada gane lo hemos celebrado juntos. La cancha es increíble, el estadio es mi casa, los jugadores son mi familia, los morados son mis hermanos. Aquí he pasado de todo, como han pasado los años, pero de todo lo que les he contado,
no he visto nada. Soy ciego. Y no me importa, porque lo he sentido todo. Lo lanzamos el año pasado contando una historia y al final un poco el mercadeo, la comunicación y todo trata acerca de contar historias. Esto es una historia de la vida real. Este señor se llama Losilla, vive en Patarrá y viaja a ver todos los partidos de Saprissa. El hijo lo trae, viene en bus y es un señor que no ve. Entonces, si un aficionado con una limitación como él viene al estadio, ¿cómo no va a venir cualquier otro aficionado? Entonces, ahí un poco se van conjugando, digamos, todas las áreas, todas las partes, para producir un comercial que tiene un objetivo al final de todo, que es lograr que los aficionados vayan al estadio. Un equipo ideal, en el fútbol, un equipo ideal realmente tiene tres patas. La primera es la defensa, luego está el medio campo y de último está la delantera, ¿verdad? Más o menos. Es muy parecido, hacemos un paralelismo en un equipo de mercadeo, de comunicación comercial, manejamos más o menos el mismo concepto. Y quisiera empezar a contarles qué es la defensa. La defensa en una marca, cuando ustedes trabajan en una marca, en realidad es el respaldo. La defensa en un equipo es lo que le da el respaldo al equipo, es el que evita que entren los goles de alguna u otra manera, ¿verdad? Es el que defiende a todo el equipo. Y de alguna u otra manera una marca no se puede defender si no tiene números. Todo puede ser muy bonito, usted puede tener todos los aficionados que quiera, y puede tener una marca que la gente con la que se quiera relacionar, pero si usted no tiene unos números que lo respaldan, es muy complicado. Vamos a ver un poco los números. El fútbol es el deporte rey. Estos son números que se conocen a nivel mundial, creo. El 80% de la gente sigue el fútbol a nivel nacional. Vean a dónde están los otros deportes, probablemente porque hemos tenido figuras que han resaltado en esas áreas. Pero definitivamente el fútbol es el deporte del mundo, ¿no? Si vemos los datos, el sapricismo tiene un 45% de seguidores, seguido por la Liga por un 38%, y los heredianos, que hacen mucha bulla, pero son un 8% en realidad. Y esto es muy interesante, y esto es tal vez para qué sirven los datos, ¿verdad? ¿Por qué estos datos son importantes? Vean, por ejemplo, la foto del género. Yo además soy una abanderada del género, y vean como el 42% de los aficionados son mujeres. Nosotros después de cada partido publicamos un álbum del partido en las redes sociales y esa foto refleja estos números. Esto es una realidad, el 42%. ¿Cuál es la obligación de uno, digamos, desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de comunicación? Es entender quién es su audiencia, entender bien a la afición, entender por dónde va la gente. Y tenemos que trabajar entonces en tener una experiencia en el estadio más allá del espectáculo deportivo. La gente viene obviamente a ver el partido y los jugadores, como yo les digo siempre, les he hecho estas charlas, aunque no crean, tienen que darlo todo, ¿verdad? Porque incluso es interesante, la gente hemos hecho estudios y el aficionado está dispuesto a perdonar hasta un marcador, pero no está dispuesto a perdonar que un jugador no lo dio todo en la cancha. Y eso ellos lo tienen que saber, tienen que dar un espectáculo deportivo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Trabajamos mucho en las familias, trabajamos en la seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una audiencia, que es el 42%, que viene al estadio. Entonces, eso es muy importante. El tema de nivel de escolaridad es el nivel de escolaridad más alto en relación a todos los equipos. Y grupo de edad, esto es un dato interesante porque siempre usted tiene que pensar comercialmente. O sea, ¿qué es lo que esos datos le reflejan para poder ir a vender la marca? No llegar y decir, ¿sabe qué es que el 45% del país es morado? Ajá, ¿y qué hago yo con eso? Entonces al final hay que bajar, profundizar y tocar fondo para que estos números sirvan de algo. Por eso hablábamos del respaldo. Vean qué interesante que el nivel socioeconómico es un 20%. Y el nivel socioeconómico a nivel nacional del nivel AB, por ejemplo, es del 5%. O sea, hay una sobrerepresentatividad de ese segmento. Quiere decir que el 66% de nuestros aficionados tienen un buen nivel adquisitivo. ¿Esto por qué sirve? Estos datos sirven para poder vender un patrocinio, por ejemplo, para poder convencer a un patrocinador que es una afición o una audiencia muy cautiva.
Los medios que más usan, televisión evidentemente, porque todavía se transmiten los partidos por televisión, hay muchos programas deportivos que todavía la gente sigue, aunque la televisión viene bajando como categoría, ¿verdad? Y vean cómo las redes sociales vienen ganando terreno. Entonces ahí es donde uno tiene que entender ese número y al final es decir, bueno, ¿para qué me sirve ese número? Es saber que la gente está en las redes sociales, entender cómo las consume y qué contenidos hay que generarle a cada audiencia. Esto es importante también, demostrar que en promedio nosotros realmente representamos el 35% de los aficionados total de UNAFUT, o sea, de aficionados que traemos al estadio, y el 34% a nivel de ingresos. Entonces, digamos, eso es lo que pesa Saprissa. Vean cómo, por ejemplo, hemos venido creciendo en aforo torneo por torneo. Desde invierno 2015 hasta verano 2017, ya estamos a 158.272. Cuando vemos estos números en relación al resto de los equipos, vean el comportamiento incluso de la liga, el siguiente competidor, digamos el competidor rival de toda la vida, ¿verdad? Trajo en el torneo anterior únicamente 89.000 personas. Esto también, por supuesto, tiene que ver con el tamaño del estadio, ¿verdad? Evidentemente el de Heredia no le caben más personas, ¿verdad? Entonces los números se reflejan ahí. Entonces por eso es que es importante el respaldo de los números. Vean que incluso la sumatoria del resto de los equipos solamente llevaron 124.000 aficionados. Al final lo que nos interesa, y yo siempre lo digo, a nosotros no nos sirve que a los otros equipos les vaya mal, a nosotros nos sirve que la categoría como un todo crezca, ¿verdad? Entonces, si un equipo anda mal, un equipo de los líderes anda mal, el resto anda mal porque un clásico, digamos, usted tiene que ver el estadio lleno. Es inaceptable que el estadio no esté lleno en un clásico, ¿verdad? Entonces, estos son un poco los datos, digamos, que respaldan. Estos son los puntos de rating, que es básicamente la audiencia que tienen los partidos durante... Esto fue el verano 2017, esto fue el torneo que acaba de terminar. Nosotros básicamente estos números se los damos también al patrocinador para que ellos vean que su marca no solamente se ve en el estadio, sino que también se transmite por televisión. Esto es muy importante. Estos son, aquí se ven muchos números, pero lo importante son los números de abajo, que es el publicity. ¿Qué es el publicity? El publicity es las noticias que se generan alrededor de la marca. En el 2016, ven que tuvimos $33 millones de publicity. Esto significa, bueno, y esto también es importante recalcar, que es muchísimo más efectivo una noticia que un anuncio, ¿verdad? Yo soy publicista y por más que duela, eso es así. O sea, la noticia es mucho más relevante para un consumidor que la publicidad propiamente. Vean incluso, esto es muy importante, este pulso nosotros lo llevamos porque, por ejemplo, en el 2015 el 75% de las noticias eran positivas y el 25% negativas. Evidentemente, siempre que se habla del fútbol tiene que haber algo negativo si el equipo jugó mal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le toca a mercadeo? Es resaltar lo bueno, ¿no? O sea, es ver cómo le da una vuelta, cómo empieza a tratar de innovar de manera que las noticias de la marca sean positivas. Vean cómo en el 2016 logramos un 86% de noticias positivas versus un 14% de noticias negativas. Eso tiene que ver porque también innovamos mucho, ¿verdad? Tratamos de traer productos que sorprendan a la afición. No sé si recuerdan, el año pasado hicimos el diseño del tercer uniforme, era un uniforme azul, con todos los nombres de los exjugadores en la camisa, ¿verdad? Eso, trajimos 10.000 uniformes y se vendieron en 3 días. Eso hace una marca como Saprissa. Yo llevo 22 años de experiencia manejando marcas, como digo yo, siempre empujándole las marcas a la gente, y esta es una marca que la gente hace una fila de 3 horas para comprarse una camisa que vale 40.000 colones, ¿verdad? O sea, es como realmente increíble. Entonces, Saprissa en números, realmente son 33 campeonatos nacionales, somos el equipo del siglo, 3 títulos de CONCACAF, tercer lugar del mundo, un hexacampeonato nacional, 5 campeonatos centroamericanos y muy orgullosamente 2 campeonatos de fútbol femenino. Entonces, al final, los números, como decía, al igual que en un equipo de fútbol, los números son los que le dan el respaldo a cualquier propuesta que tenga la marca. En resumen, somos el equipo más ganador de Centroamérica, con la afición más grande de Costa Rica, con que más aficionados trae el estadio y que más genera publicidad. Entonces, hasta ahí estábamos hablando del tema de la defensa. Sí, de la defensa, ¿verdad? Fue lo primero que tocamos. Lo mismo que un equipo de fútbol, aplica para un equipo de mercadeo.
En el medio campo es donde se arma la jugada, donde se empieza a empujar la bola hacia adelante para crear. Y esa es la capacidad de creación. Para mí el medio campo es la capacidad de creación, ahí es donde están los creativos, armando aquello para que la bola llegue al delantero y se concrete el gol. Entonces, hay 3 elementos que tienen que pasar en esta área. Uno es definitivamente el material humano, ¿verdad? Si usted no tiene un jugador que está diseñado para cumplir ese rol, está complicado. Entonces, igual pasa en un equipo de mercadeo. Nosotros tenemos un equipo que básicamente tiene 3 patas, marcas y comunicación es como se llama todo. Tenemos el departamento de prensa y multimedia y nosotros básicamente somos una marca que genera una conferencia de prensa todos los días del mundo. Todos los días del mundo se habla de Saprissa. Ayer habló el técnico, hoy hablan 2 jugadores, mañana, hoy hay partido, ¿verdad? O sea, básicamente es una marca que se mantiene y si usted no diseña el mensaje de previo, adivina lo que puede pasar, o sea, puede pasar cualquier cosa. Si usted manda un jugador que no está acostumbrado a la prensa o que no tiene los mensajes claves que se le diseñaron, se cae la estrategia. Usted puede tener una campaña espectacular, la campaña con de Losilla que les enseñé hace un rato, pero después llega un jugador y comete una barbaridad o dice alguna cosa mala o hace algo, actúa mal en la cancha, ahí se cae todo, ¿no? Entonces al final, por eso la marca es importante que sea integral, que todas las patas de la marca estén completamente amarradas y este tema mediático, aquí creo que hay mucho periodista, ¿verdad? Mucho estudiante de periodismo y de comunicación, es vital que eso esté todo orquestado, ¿verdad? Tiene que haber una vocería clara. ¿Quién es el vocero? ¿Quién es el vocero suplente si no está el vocero oficial? ¿Cuáles son los mensajes que deben tener los jugadores? ¿Cuál es el mensaje que va a dar el técnico? ¿Qué vamos a decir antes de un clásico? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? ¿Verdad? Son todas esas cosas que es una estrategia que hay que tejer e idealmente que esté amarrada a la parte de mercadeo y evidentemente comercial, ¿verdad? Entonces, esas 3 patas es importante que estén juntas. Segundo, los medios. En el caso de nosotros tenemos una plataforma que básicamente, como vimos en los datos anteriores, el 33% de la gente está en las redes sociales. Es muy importante saber qué estrategia se va a plasmar en cada una de esas redes. Y hoy en día las marcas yo las veo cometiendo muchos errores que básicamente dicen redes sociales. O sea, redes sociales es como un genérico ahí, entonces todo, no, tíralo ahí en Twitter, en Facebook, o sea, donde caiga, ¿verdad? Y eso es un error garrafal. Cada red social tiene un objetivo, cada red social tiene una audiencia diferente. Tengo una hija de 19 años que no abre nunca Facebook, está en Snapchat, está en Twitter. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a agarrar a esos jóvenes? ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué historia les vamos a contar? Recuerden el tema del storytelling, de contar una historia, siempre, permanentemente. Y una audiencia tan grande es muy importante para cualquier marca, esto es muy importante. Vean, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos 921,000 seguidores en Facebook, casi 300,000 más que lo que tiene la Sele. Y uno diría, la selección es la selección. Sí, bueno, pero Saprissa es todos los días, es permanente, es mediático. Entonces, esto es muy importante, ver, por ejemplo, un alcance aproximado de 2,5 millones de personas, a veces logramos alcances hasta de 3 millones de personas en Facebook, sin pagar un 5, 100% orgánico. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo se construye? Se construye con una estrategia, primero que nada. Tiene que haber una articulación de una estrategia. Los mensajes, la agenda, de qué se va a hablar esta semana. Todo eso es muy importante y entender quién está consumiendo y qué contenido se está consumiendo. Creo que ayer, o no sé cuándo, salió que el cover de Facebook, usted lo puede hacer animado con un GIF. Nosotros ayer mismo, yo ni sabía, ¿verdad? Yo me entero porque el equipo que tengo son los que andan adelante y me van contando. Inmediatamente hacemos un GIF. ¿Qué es lo importante de una marca? Es entender para dónde van estas plataformas, para montarnos sobre esa plataforma y diseñar de acuerdo a su marca esa estrategia. Pero no se nos puede olvidar nunca, nunca, quién está detrás. ¿Quién es esa persona que está detrás de esto? En Twitter tenemos 107,000 seguidores. Twitter es una red social muchísimo más, que en Costa Rica como que no ha despegado tanto. Cuando yo trabajaba en Grupo Nación decíamos que ahí estaban los periodistas y los políticos. Ahora que yo estoy en Saprissa me doy cuenta que también hay un montón de gente que no necesariamente son ni políticos ni periodistas,
pero están ahí y tienen un comportamiento diferente. Yo veo las cosas que tuitean, digamos, los jóvenes, son cosas que a mí jamás en la vida se me ocurriría decir. Se desnudan, ¿verdad? Son unas cosas increíbles que pasan, pero lo importante es entender por dónde va y también no importa lo que haga la gente en Twitter, lo importante es lo que usted diseña como marca, qué es lo que usted, cuál es el mensaje. Si en el momento en que usted deja de tener el control del mensaje, la perdió. Por ejemplo, en Saprissa hemos hecho cosillas picantes en Twitter, porque da para eso, estamos hablando que tenemos que contar con 150 caracteres, no nos podemos pasar de ahí. Pero entonces, ¿qué digo? ¿Cómo pico? ¿Cómo soy inteligente? ¿Cómo soy creativo utilizando o abusándonos de la herramienta, ¿no? Entonces es muy importante conocer el público y no decir, esta misma estrategia tírela en todas las redes sociales. Eso es un error muy grande en comunicación. Instagram es una red muchísimo más fotográfica. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar el recurso fotográfico que tengan cada uno en su empresa para colocar, digamos, cosas que tengan que ver con esa herramienta. No sé si a veces les pasa que uno dice, digamos, mi hija siempre me dice, ay mami, es que los adultos no saben usar las redes sociales, ¿verdad? Y es muy probable que sea cierto. Esos papiros, ¿verdad? Que escribe la gente en Facebook a veces y uno dice, ¿qué estarán, o sea, en qué mundo vivirán o qué plataforma creen que son? O esa gente que se pelea, ¿verdad? En Facebook. A mi papá una vez lo encontré en un pleito ahí en Facebook y yo lo tuve que llamar a España a decirle que eso no se hacía, ¿verdad? Básicamente. Bueno, eso es un poco el tema, que las marcas también tienen que tener esa sensibilidad para entender cómo utilizarlas. Snapchat, creo que fuimos los primeros, me atrevo a decir casi que a nivel mundial, que abrimos Snapchat, el canal de Snapchat, inmediatamente. Yo no sabía ni lo que era cuando ya los chicos míos me dijeron, tenemos que estar en Snapchat, y yo, bueno, explíqueme qué es esa vaina, y la traté de usar, todavía no lo he logrado, pero sí entiendo, digamos, un poco cuál debe ser la estrategia que estamos aquí. Entonces, a veces logramos hasta 9,000 views por historia, que son datos muy, muy relevantes, y tenemos una audiencia que normalmente a usted no le llegaría. Digamos, ahí están todos los jóvenes de entre los, no sé si 14 a 18, 22, creo que ahorita está creciendo en edad, pero sí me parece que es importante capturar a esa gente, porque de otra manera no te consumen, ¿verdad? Siempre se ha dicho que es el target más difícil y más caro al que llegarle, porque además ignoran la publicidad. Uno creció viendo publicidad, la gente joven no, o sea, como que la obvian, la ignoran, ¿verdad? Entonces es más difícil de llegarles, pero esta es una red social muy, muy interesante. Y en la página web básicamente lo que hacemos es que generamos todo el contenido y de ahí se dispara las diferentes redes sociales, pero sí tenemos la plataforma de la página web. Y el tercer elemento, ya hemos hablado del material humano, hablamos de los medios, y el tercer elemento es el drama. Y como diría Alfred Hitchcock, un buen drama es como la vida, pero sin las partes aburridas. Entonces, nosotros básicamente lo que usamos es, recuerden que estábamos hablando de la creatividad, de la capacidad de creación, de lo que es el medio campo, ¿verdad? Es el que está creando la jugada. Si hay que jugar contra Pérez Celedón, no dejemos que se vayan los puntos. Si el clásico cae en Halloween, el sábado sale el monstruo. Si tenemos un partido un miércoles santo, pasa a la cueva antes de irte a la playa. Si están arreglando la platina, no te metas en presas, métete a la cueva. Aquí básicamente es encontrar el momento, ¿verdad? El momentum, ¿qué está pasando? Están pasando las presas, no podemos obviar las presas. ¿Cómo lo usamos a nuestro favor? La gente va a decir, qué pereza, ir a meterse a la presa. ¿Cómo le damos vuelta, verdad? Entonces básicamente de eso se trata un poco la capacidad creativa. Si el tema se sale del fútbol, la defiendo, la quiero, la adoro. El tema de la igualdad, que es un logro que todavía queremos alcanzar, no se ha alcanzado y se produjo esta pieza. Y este día, el 14 de febrero, justamente llegamos a 900,000 seguidores, hicimos ese posteo de no hay amor más grande. ¿Qué se requiere para hacer este tipo de cosas? Se requiere talento, se requiere material humano, como hablábamos al principio, gente que esté permanentemente escuchando lo que está pasando afuera, sin dejar de ver lo que está pasando adentro. Yo creo mucho en los in-houses. Hay mucha gente, ahí me han criticado porque yo sí creo en los in-houses, que son las agencias que construyen dentro de las empresas, aunque obviamente que siempre tiene uno que estar escuchando qué está pasando en una agencia de publicidad, que está viendo un cliente hoy, mañana otro,
tiene como más mundo, es más cosmopolita, digamos. Pero sí los insights o las verdades escondidas del cliente, digamos, solo el negocio las tiene. Hay que estar adentro para entender muchas cosas, entonces eso también es como una combinación. Yo no creo en una sola ni en la otra, o sea, a veces contratamos agencias, pero sí tenemos un equipo in-house que conoce la marca, que la huele, que la domina, que la anda puesta, ¿verdad? Y eso es muy importante. Si necesitamos rifar entradas de manera original, aquí les voy a poner un caso. Esto es un videíto de un caso que mandamos afuera. Hola, soy Ulises Segura y quiero saber si puedes hacer más series que yo. Fue que ganamos el clásico, ¿verdad? Si no hubiera sido una tragedia, pero este tipo de herramientas, digamos, que van saliendo, ¿verdad? Es como cómo se aprovechan para nosotros montarnos sobre ellas. Aquí no pagamos un 5, básicamente es un tema de tener la creatividad, de usar la herramienta y entender cómo la afición la usa. Si viene el cantante pop más influyente del momento, acá les cuento la historia. Imagínese la cara de los patrocinadores, ¿verdad? Esto es algo que usted no puede prometer en un contrato, jamás. Decirle que Justin Bieber se va a poner la camisa de Saprissa es completamente imposible. Yo estaba en el concierto ese día, donde vi fue que salió con la camisa de Saprissa. Realmente jamás nos hubiéramos esperado. Si hubiéramos querido hacerlo, nos hubiera costado como 2 o 3 millones de dólares. Y realmente al final uno puede decir qué casualidad, pero al final no hay casualidades, ¿verdad? O sea, hay también que saber recibir la llamada, atendimos la llamada, buscamos qué número usaba, si era Justin o si era Bieber, lo que se le ponía atrás en la camisa. Son muchos elementos, digamos, que al final tiene que ver también, como les decía al inicio, con el material humano. O sea, ¿quién está pensando en todas esas cosas? En la talla de la camisa, por ejemplo. Y si le hubiera quedado pequeña, ensanguchada, no se la pone, ¿verdad? Son detalles que al final construyen que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, toda esa capacidad, digamos, creativa es importante. Hablábamos al inicio de los números, ¿verdad? Del respaldo, de la importancia de tener el respaldo. Con estos números nosotros llegamos a nuestros patrocinadores y les decimos un poco, creo que hay algo en el sonido, ¿no? Ya.
Y esto es importante, sin contar, estos son, digamos, los datos de alcance, sin contar, digamos, que la cobertura que se dio en todos los medios de comunicación a nivel mundial, ¿verdad? Esto llegó a Fox, llegó a Universal, o sea, realmente el tema caló. Y además realizamos eventos que acercan a Saprissa y a sus socios con la afición. Este es un ejemplo de Nuera, digamos, es una marca de gorras, y básicamente lo que hicimos fuimos el primer club a nivel centroamericano en tener una gorra Nuera. Entonces, este tipo de cosas nosotros las hacemos para acercar a la gente a la afición y evidentemente a los jugadores. Nosotros creamos el juego, enamoramos a la afición y los mantenemos cautivos para el siguiente paso. Habíamos hablado de la defensa, hablamos del medio campo y ahora viene la delantera. Es un equipo sin delantera, al final hay que concretar, hay que hacer el gol. O sea, usted puede tener una defensa espectacular, puede tener toda la creatividad en el medio campo, que si no tiene quien meta los goles no gana los partidos, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante y la analogía que hacemos con la parte de concretar y con la defensa de un equipo de fútbol a un equipo de mercadeo es cómo usted trae negocio con todo esto. O sea, porque al final la caja registradora tiene que sonar. O sea, al final estamos en un negocio. O sea, todo es muy bonito y muy emocionante, pero si usted, y eso es muy, digamos, tal vez los que estudian mercadeo, siempre nos critican los financieros porque los mercadólogos no están pensando en los números o no están pensando en los costos. Y al final, ahí es donde se quedan, digamos, ahí se quedan los que realmente no evolucionan, ¿verdad? Y al final el mercadeo es el negocio. Si el mercadeo no va de la mano del negocio, no sirve de nada. Igual la comunicación, a veces los periodistas, trabajé muchos años con los periodistas, los respeto enormemente, me parece una profesión increíble, pero a veces no quieren estar cerca del negocio o no quieren ni saber cómo está el negocio, y yo creo que eso es un error porque al final como profesionales nos tenemos que formar para poder ya en la cancha hacer que las cosas sucedan. Entonces, si hablamos de concretar, hacer que las cosas pasen, es hacer que los patrocinadores que pagan la plata que pagan por estar no solamente en la camisa, es hacer valer ese patrocinio. Y les cuento esta historia. Ahí el audio. Juego como portero. Vengo de Requinto de Limón. Es un barrio muy humilde, la verdad, muy tranquilo, sí. Somos una familia de cinco personas. Empezó todo en el patio de mi casa, un día que estábamos jugando todos, bueno, no había portero y como soy el menor, me pusieron a atajar y me gustó. Mi papá me llevó a un equipo que se llama Los Ángeles, de allá de Limón. Tuvimos un partido contra la selección sub-15, al técnico de ese momento, Frank Carrillo, le gustó cómo yo jugaba y me llamó por la selección sub-15, ¿verdad? Que me convocaron. Bueno, tenía 13 años, me vine para acá. Esa fue una etapa muy dura para mí porque me dio un mal de patria y me quería volver para Limón. Yo la llamaba y mami, aquí estoy en el baño llorando porque me quiero ir. Yo, papito, espera, aguante. No, es que yo me hace mucha falta y todo eso a uno se le hace una garganta porque ya también quería llorar con él. Y luego pasamos a la sub-17. Dichosamente me tocó ir al Mundial. Y el Mundial seguí con Limón un tiempo, luego me llamaron de acá de Saprissa y decidí venirme. Decidí cambiarme de casa, yo estudié un tiempo en Alajuela y me fui a vivir a Heredia y el colegio era nocturno, salíamos a las 9 de la noche y a esa hora ya no había bus, entonces tuve que dejarlo. Pero nosotros también le damos fuerza, fue ya después que se fue acostumbrando, ya con la 17 fue cuando ya él dijo, ya me quedo. Yo me esfuerzo cada día para hacer que todo este sacrificio algún día dé su fruto, ¿no? Yo lo veo a él jugando no solo acá, sino jugando a nivel internacional. Depende de muchos factores, de la disciplina, del carácter, de la personalidad, de la constancia en el trabajo, la paciencia que tiene que tener un portero, porque todos los equipos tienen 3, 4 porteros, solo uno va a jugar. Patrick suda porque él quiere llegar a Europa. Ese carácter de Patrick que lo impulsa a uno, que no lo deja a uno como desmayar. Él siempre quiere seguir y salir adelante por más obstáculos que tenga. Salir del camerino, entrar a la cancha, saber que hay cientos, miles de personas viéndolo, eso sería como un premio al esfuerzo que ha hecho mi familia y yo.
Este video es un poco largo, pero a mí me gusta mostrarlo porque realmente es un ejemplo de cómo una marca como Gatorade, que está patrocinando a Saprissa, está en la camisa, tiene presencia en el estadio, pero también cómo su campaña, ¿verdad?, la monta sobre la plataforma de Saprissa. Y para eso es que ahí es donde hace sentido y para mí, por eso es la parte de concretar, es ahí donde se meten los goles realmente. Doña Ceci, no sé si la conocen, es una señora que bueno, es aficionadísima al equipo, va a todos los partidos también, tiene como 90 y pico de años, y sabíamos que doña Ceci iba a todos los partidos visita y casa, pero nunca había salido del país, y Sardimar le pagó el viaje para ir al partido contra Pachuca. Entonces, este fue un distinto de expectativa. Una cosa sencilla, es una idea sencilla, pero es como una marca se aprovecha de eso. Con Sardimar, de hecho, también hicimos algo muy bonito, que fue básicamente, bueno, esos son los datos que generó esa iniciativa. Y estos datos se le comparten al cliente. Sardimar también hizo una idea, la gente no tenía posicionado que Sardimar estaba en la camisa de Saprissa. Entonces, lo que hicieron, ellos están en esta parte de acá, en la clavícula, y básicamente no se veía mucho, o la gente no lo tenía posicionado, y tomaron la decisión de que para el Día de la Madre ellos cedieron su espacio y todos los jugadores jugaron con la camisa con el nombre de su mamá. Y luego ellos entregaron la camisa a cada una de sus mamás, hicimos un video, realmente fue muy emotivo, y ese es el tipo de iniciativas, digamos, que nosotros les damos a los patrocinadores. Hay marcas como Huawei, por ejemplo, que son marcas a nivel mundial, que básicamente hacen, este es un ejemplo de una marca que básicamente hizo su lanzamiento en un partido contra Heredia. Entonces nosotros montamos todo, ¿verdad? Montamos todo lo que fue desde la conferencia de prensa, llamamos a los medios, se dio a conocer el producto y se utilizó un partido donde prácticamente estaba lleno el estadio, me parece que estaba debutando Medford en Heredia, y básicamente ese fue el resultado, digamos, de lanzar una marca. Entonces, es básicamente ver cómo usted tiene la creatividad para hacer valer que ese patrocinio valga la pena. Y otra cosa que nosotros trabajamos mucho es la experiencia estadio. La experiencia estadio, como les decía antes, tiene mucho que ver con todo. Por ejemplo, los elementos de seguridad. Ahora que se habla tanto del tema de seguridad, nosotros tenemos un sistema muy fuerte de empadronamiento, que básicamente la gente pone la huella dactilar para poder entrar a Sol Sur y para poder ofrecer esta experiencia segura para el cliente. Eso es muy importante. Entonces, al final, esta parte nos la tomamos muy en serio. Yo creo que una marca en un uniforme de fútbol no es nada si no hace eso, si no se adueña de la experiencia, si no se adueña de la plataforma, si no es parte de contar esa historia, ¿verdad? Entonces, al final, Saprissa es un mundo, ¿no? No es solamente una cosa, no podemos decir que es solamente el equipo de primera división, es un equipo femenino, es divisiones menores, son las escuelas, los campamentos, el estadio, las tiendas, los entrenamientos a puertas abiertas, y cómo montamos toda esta realidad, digamos, eso es como la parte estratégica sobre los medios para que puedan llegar a la afición. Y lo más importante es que nunca, nunca, nunca se nos puede olvidar para quién trabajamos. Trabajamos para esta afición. Gracias a Dios tenemos la afición más exigente, pero la más fiel. Muchas gracias.